Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y aquellas que están por venir. Si tú estás convencido de esto, también escribe "hecho está" en los comentarios de este video. También, si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con una cartica para ustedes, un mensaje general para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Virgo. Este angelito te dice: acepta una guía en la crisis. Bueno, tal vez en este momento estás pasando por una situación bastante difícil, bastante complicada, y has hecho oídos sordos a aquellos consejos que te han querido dar. Tal vez piensas que el universo no está pendiente de ti, pero yo te quiero decir que sí, el universo, tus guías espirituales y aquellas personas que te aman y te quieren están pendientes de ti. Entonces, este es el momento de escuchar palabras sabias de personas que te quieren, que te aman, y también aquellas señales que te envían tus guías espirituales a través de sueños, a través de números, para que puedas resolver aquel problema, aquella dificultad de la cual tú parece que no encuentras mucha solución. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para ustedes, mis queridos y queridas amigas que en este instante, que en este momento se encuentran en pareja, que se encuentran en una relación. No importa si estás en contacto cero o también esta podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a comenzar la lectura para el día de hoy, mi querido amigo y amiga. Al parecer tu persona especial te quiere realmente, tiene unos sentimientos bastante firmes hacia ti. Es una persona que ha entregado todo por ti, que ha entregado cuerpo, alma y espíritu para la relación que ustedes tienen, porque en realidad siempre había querido estar contigo. Muy seguramente es una persona que conocías de hace mucho tiempo y que la verdad no se habían dado las cosas. Tu persona especial en este momento a ti te está viendo como bastante deprimido o deprimida y está muy preocupado por la situación emocional en la cual tú te encuentras en este preciso instante, en este momento. Tal vez no has querido hablar con él o con ella acerca de qué es lo que te sucede, pero yo te invito a que hables con tu persona especial, porque no vaya a ser que otras personas se aprovechen de la situación que tal vez ustedes están pasando en este momento y le lleven noticias que no sean ciertas, ya le estén hablando o diciendo cosas que no sean ciertas acerca de ti a tu persona especial. Entonces lo mejor que tú puedes hacer en este momento es hablar con tu persona especial para ver qué es lo que les está sucediendo a ustedes dos o qué es lo que te está sucediendo a ti. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La verdad, al parecer ustedes como que continúan en un futuro más bien cercano con falta de comunicación, y esto no les va a permitir a ustedes ver las cosas muy claras con respecto a la relación de ustedes. Van a tener bastantes problemas, bastantes dificultades, pero en sí es falta de comunicación. El uno y el otro se van a sentir como unas islas, como si estuvieran solos, como si realmente no estuvieran con una pareja. Y la verdad es que esto no debería ser así. Cuando salen estas cosas así negativas, lo que yo les digo es que no es para que te quedes esperando y darle la razón a la tarotista, sino es para poner cartas en el asunto, trabajar en el asunto para que esta cuestión no suceda así de esta manera. Bueno, tus guías espirituales te están diciendo en este momento que hables con tu pareja, que no te quedes callado, que no te quedes callada, que mires bien realmente qué es lo que tú quieres hacer con esta relación, si realmente la quieres seguir o quieres seguir como con ese voto de silencio que ustedes parece que tienen, de no hablarse, de no decirse las cosas que les está sucediendo a ustedes realmente. Entonces hablen y cuadren sus cosas, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen los angelitos, qué consejo te da el angelito el día de hoy para ti que estás preguntando el día de hoy. Mira, ese angelito te dice: serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira, esto es súper espectacular para una relación porque nos está hablando acerca del futuro, nos está hablando acerca de un futuro en pareja real, teniendo prosperidad en todos los aspectos de la vida de ustedes, pero tienen que atravesar este momento que están pasando ustedes como de silencio, de no querer hablar, de no querer decir. Bueno, si es algo muy serio, muy grave, es mejor hablar las cosas claras, hablarlas desde el principio para que después no vayan a haber problemas y dificultades mucho más serios y se terminen haciendo daño ustedes dos. Vamos a ver qué me les dice el tarot de egipcio a ustedes el día de hoy para ustedes que están en pareja.
Mira, esta es la carta de el asesoramiento y de manera invertida. Esto me está hablando acerca de lo que te estoy diciendo, ¿ya? Hay personas como muy malintencionadas alrededor de ustedes, como que no les gusta mucho la relación que ustedes tienen, les tienen envidia o posiblemente están interesados en alguno de ustedes dos y están tratando de minar la relación de ustedes a punta de chismes, a punta de cuentos. Entonces, si tú quieres que tu relación siga adelante, bueno, enfrenta a estas personas, habla con la verdad y desenmascara a estas personas de lo que están diciendo. Los números de la suerte para ti el día de hoy: el número 1, el número 6, el número 5 y el número 11. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en pareja. Les mando muchísimo luz, muchísimo amor y bueno, para que tengan sabiduría en tomar las decisiones adecuadas para su relación. Ahora vamos con los solteritos y las solteritas para el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les sale a ustedes para ustedes el día de hoy. Al parecer tú estás como muy cansado, muy cansada de ciertos problemas y dificultades que tú estás teniendo, como que ya estás que tiras la toalla. Porque hay personas en tu entorno que la verdad no te la están haciendo nada fácil, no te la están poniendo nada fácil y te estás sintiendo muy solo o muy sola en medio de problemas y dificultades. Tienes la suficiente madurez y la suficiente sabiduría para salir adelante de los problemas, pero también necesitas de vez en cuando un abrazo, un apoyo de alguien, alguien que te diga, bueno, todo va a estar bien, vamos a solucionar esto de esta otra manera. Aunque realmente pues las cosas, esa persona o esas personas realmente no puedan hacer físicamente nada por ti, pero a veces con el simple apoyo emocional que te pueden dar es totalmente suficiente. Ahora vamos a ver qué te espera a ti con respecto a esa situación que puedes estar teniendo, estas dificultades con estas personas en un futuro más bien cercano. Mira, esto va a seguir como a lo largo del tiempo, se va a demorar un poquito de tiempo en solucionarse esas situaciones, pero esta carta me anuncia que tienes el triunfo asegurado. Lo que sí es que tienes que ser muy prudente con lo que hablas, con lo que dices y también ser muy prudente con relación a tu salud, ¿ya? Cuídate mucho de tu salud porque ahí podrías estar teniendo bastantes problemas, bastantes dificultades. Ten cuidado con personas que te quieren estar engañando, que te quieren estar mostrando una cara y que en realidad son de otra manera diferente. Vamos a ver ahora qué nos dicen los angelitos para ti que estás solterito y solterita el día de hoy. Vamos a ver. Mira, este angelito es totalmente espectacular. Bueno, tú estás soltero, pero este angelito te dice tu pareja te dará paz. Bueno, cuando uno está solo, cuando uno está soltero, a veces tiene amigos, tiene amigas que son muy buen apoyo para uno. Apóyate en esos amigos y en esas amigas. Y también te quiero decir que tenemos un yo superior, un yo cuántico que está ahí pendiente de nosotros para ayudarnos, ya para darnos orientación. Solamente que ellos respetan nuestro libre albedrío y no nos van a ayudar a menos de que nosotros pidamos la ayuda de ellos, ya. Apóyate en tus guías espirituales y en tu yo cuántico para esta situación que estás presentando en este momento. Si te sientes como tan solo, como tan sola, como que no tienes a nadie en quien apoyarte, bueno, si tienes personas y tienes guías espirituales que te ayudan y que te protegen todo el tiempo. Vamos a ver ahora qué te dice a ti el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta del asesoramiento de manera invertida. Ten muchísimo cuidado con una mujer que la verdad está queriéndote hacer daño, que está hablando por tus espaldas, también acerca de asuntos judiciales, que podrías estar atravesando y que necesitan de tu cuidado, de que tú estés pendiente de estos asuntos, de estas cuestiones, que no las dejes como a la deriva, ya, como que a ver para dónde van. No, tienes que tú actuar para que las cosas te resulten bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Les mando mucha luz, mucho amor y vamos para adelante, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras y no se me dejen vencer, por favor. Vamos ahora a ver para la economía de las personas que preguntan acerca de su economía. Mira, con respecto a tu economía, me dice que estás en una buena época, ¿ya? Estás en una buena época con respecto a tu economía, pero tienes que prestarle mucha atención acerca de las cuestiones legales de tus negocios, ¿ya? Permisos, impuestos, todas estas cuestiones que podrían estar obstaculizando tus negocios, lo que tú haces día a día como actividad económica.
Tienes que tener muchísimo cuidado de personas muy cercanas tuyas que tal vez podrían estar queriendo sacar provecho de una mala manera de esta suerte que tú estás teniendo en este preciso momento con relación a tu economía, mi querido amigo y amiga que pregunta en este momento de la economía. Mira que esta carta me dice que trates de ser más independiente, de que trates de tomar tus propias decisiones con relación a tus inversiones, a tus negocios. Si tienes dudas, investiga. Ya sabes que la información es poder y que si tienes alguna duda de algún negocio, de alguna cosa, hay páginas oficiales en las cuales tú te puedes informar. No vayas a ir a investigar a la página, no sé, cualquier página, la página Pajarito, no, que sea una fuente fidedigna y una fuente oficial para que no vayas a tener pérdidas. Ya sabes que las pérdidas de dinero a veces no solamente son pérdidas de dinero, ¿no? Sino también son pérdidas de la tranquilidad y de la estabilidad de nuestra familia. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Mira, sufrirás una transmutación. Mira, esto viene de adentro hacia afuera. Va a llegar una época en la que tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, bueno, qué camino tan difícil el que yo atravesé, pero ya estoy acá, ya estoy fuera, ya saqué la cabeza. Bueno, va a llegar esa época para ti. No te digo que vaya a ser fácil, pero sí vas a tener un buen término. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio con respecto a tu economía, para ti que estás preguntando por eso el día de hoy. Mira, esta es la carta, nos dice la carta de la innovación de manera invertida. Mira, esta carta me dice que de pronto vas a tener la oportunidad de un negocio, pero que ese negocio la verdad no te va a convenir porque es un negocio de estos ilegales, ¿ya? Es un negocio donde vas a la larga a salir más perjudicado que beneficiado. Tal vez podrías tener ganancias, utilidades a un comienzo bastante grandes, pero después la vida, el karma te va a cobrar eso con creces. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.